Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, tercera ronda en la que Magnus Carlsen se proclama campeón del torneo. Sacaba 2 puntos antes de este match a Praggnanandhaa. Praggnanandhaa tenía que ganar las partidas a ritmo rápido para conseguir 3 puntos y Carlsen ninguno. Y el tema es que tras tablas en la primera partida que trajimos, apretando Praggnanandhaa, en la segunda también tablas en la que apretó Magnus Carlsen y se defendió estoicamente Praggnanandhaa, pendiente de traerla, ya que bueno, pues se junta una partida con otra y casi no me da tiempo, así que seguramente que la traigamos esta noche o mañana. Y esta tercera partida la gana Magnus Carlsen. Y el tema es que aunque se juegue la cuarta partida y Praggnanandhaa gane, empatarían y entonces se irían a las partidas a ritmo Blitz. Praggnanandhaa ganando esos Blitz o el Armagedón conseguiría 2 puntos, pero a Carlsen, si recordáis, y como tenéis en la descripción de cada vídeo de este torneo, pues se bonifica con ese punto que le quita al ganador, dándoselo al perdedor, y con ello Carlsen conseguiría un puntito más que Praggnanandhaa y ganaría no obstante. De todas formas, vamos a ver una partida muy interesante. Caballo F3 ya en el tablero, apertura reti, al igual que la primera partida. Se responde con D5, D4, ambos jugadores cogiendo centro y jugando de una manera o respondiendo para Praggnanandhaa de una manera simétrica. C4 es 6, G3, apertura catalana y primera captura en la posición. De momento se opta por fianchetar el alfil D7, con las ideas de traer el alfil y pelear contra este gran alfil que tienen las blancas, y tras dama C2 recuperando el peón, C5 golpeando el centro. B5 defendiendo al peón. Sabemos que bueno, pues hay respuestas por parte de las blancas como A4. Si se captura quedaría una estructura fea de peones, y en caso de no hacerlo y a jugar un movimiento como A6, las blancas ya tienen cierto peligro en la posición, pues con una jugada como caballo E5. También podrían capturar, el peón no puede capturar ya que cae la torre de 8 que está indefensa, y tras alfil por B5, caballo E5. De momento se podría defender pues con una jugada como caballo D5, pero como decimos, pues hay bastante compensación y las blancas estarían algo mejor. Todo esto lo evita Praggnanandhaa, juega C5 golpeando en el centro, y tras dama por C4 recuperando ese peón perdido anteriormente, alfil C6, bueno, pues peleando por la gran diagonal. D por C5, nuevamente Carlsen consigue un peón de ventaja, y tras caballo B de 7 se ataca en 2 ocasiones y alfil E3 llegándolo a defender esta en una segunda ocasión. Si antes no era para los buenos o para las piezas negras hacer un movimiento, creo que era B5 defendiendo en C6, ya que existía A4. Ahora lo mismo si se juega a B4, tienes A5 y A3. Tras esta captura, recapturas con la dama, alfil por C5. Bueno, pues facilitando el enroque a las negras, ganando tiempo, se ataca a la dama, y quizás ahora son las piezas negras las que tienen esa ventaja. Por lo tanto, se decide defender con alfil E3, E2 queda de momento bloqueado, y tras estas jugadas alfil D5 atacando a la dama, esta se retira C1 manteniendo la defensa sobre su peón de C5, y caballo G4, bueno, pues intentando ganar uno de los dos defensores de dicho peón. Todo gira en torno a ese peón. Carlsen se retira atacando a la dama, y dama 5 jaque, añadiendo además un nuevo atacante sobre ese peón de C5. Dama C3 cubriéndose del jaque. Primero se recupera el peón, ya habrá tiempo o a ver quién cambia a quién las damas, con cierta tensión sobre dichas piezas. Alfil C6 y tras H3 expulsando al caballo, este se retira a E5. Caballo por E5 abriéndose la gran diagonal, caballo por, y de momento torre de 1. Bueno, pues Carlsen, nuevo movimiento de desarrollo en el que se contesta con alfil por G2, rey por G2 y a dama C6 jaque, evitando a ambos jugadores cambiarse las damas aunque están enfrentadas, pues F3 dando más espacio al rey blanco, que de alguna manera pues ya está más activo en la segunda fila. Finalmente se captura en C3, caballo por C3 ganando, bueno, pues activo, las torres se conectan y se aprovecha para desarrollar el caballo. A6 quitando la casilla de B5 a dicha pieza, y tras caballo A4 quizás las piezas blancas en algún momento puedan traer el caballo a B6 atacando la torre y activando la misma. Tienen una de las torres controlando la columna central.
Tras estos movimientos alfil E7, alfil F4 con ataque sobre el caballo, este se retira a C6 y tras caballo B6, torre D8. Carlsen, en vez de cambiar piezas, quiere mantener el control sobre una de las columnas abiertas, toca a la torre en la que prácticamente pues, no tiene casillas donde mantenerse en esa columna, y tras torre por D1 lo que consigue Carlsen pues, es mantener cierto control sobre la columna abierta. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil C5, desarrollando el alfil. Vamos a ver si las negras utilizan la casilla D7 y caballo C8 con bueno, pues retirando el caballo a esta posición para quizás cambiar alfiles en B6. El tema es que si las piezas blancas en esta posición juegan un movimiento como F4, se podría responder con alfil por B6, pero quizás esta captura no es del todo buena. Con estos movimientos, la idea de las negras es evitar el enroque, ya que estamos llegando a un final, o al menos no hay dama de por medio, pero tras alfil C5 se da un jaque rey F6 y las blancas, bueno, pues llegan hasta la séptima, ¿no? Por lo que quizás el cambio de material, al menos en esa posición, pues no es del todo bueno. Caballo C8, quizás evitando estos temas. F6 dando alguna casilla más al rey y bueno, pues evitando a lo mejor el enroque, evitándolo llevar a G8, y tras alfil B6 por parte de las blancas, ofreciendo cambios, de momento enroque en corto. El rey se ha retirado muy lejos, aunque tiene esa casilla ya libre de F7 para activarse un poquito. Alfil por C5 perdiendo pieza, pero a cambio también las blancas la pierden, que es el caballo de C8. Torre D6 con ataque sobre este peón. Se podría defender quizás con una jugada como torre E8, pero posteriormente a este movimiento, bueno, pues las piezas negras quizás estarían algo pasivas en la posición. La torre también se puede llevar en algún momento la torre blanca a la séptima, y aquí se decide cambiar material, aunque Carlsen decide ganar un peón en esta posición a cambio de Praggnanandhaa poder activar sus piezas. Ataca en B2, después en A2 y no en E2 porque está, bueno, pues la torre blanca de momento defendiendo esa posición. Carlsen llega a defender también el peón de B2 jugando alfil A3, rey F7 con ataque sobre la torre y torre 4, no solo manteniendo la defensa de 2, sino manteniendo junto con el alfil la casilla de B4, ya que tras estos movimientos B5 y B4 sería una amenaza de no estar la torre en la cuarta. El caballo defiende a pues a un alfil que está completamente atrapado. Si se juega o se jugase en esa posición B3, el peón de A2 también estaría tocado. De momento rey F2, ya que Praggnanandhaa responde con F5 con ataque sobre la torre, quizás no siendo el mejor movimiento. Se considera jugar torre D5, se hace esta jugada, y rey F2 tiene la idea también de traer el rey a E1 y expulsar a la torre de esta segunda fila, ¿no? De momento Carlsen tiene que mantener su torre en cuarta, defendiendo B4. Se responde con rey E6, también activando el rey negro, rey E1 echando la torre, y esta se retira hasta D8. Torre C2 manteniéndose en segunda, pues permitiría a las blancas jugar rey D1 atacándola, y a una jugada como torre C4 pues se cambian torres y quizás las blancas estarían ganando, ¿no? Perdón, volvemos a la partida en la que la torre se retiraba a D8 y ahora G4. Carlsen, bueno, pues sino sabedor de que sabe que tiene peón de más y quizás una posición pues algo mejor para ganar la partida. G5 atacando la torre y primero G por F5 jaque, rey F6 y torre 4 finalmente retirándose de la defensa del peón de F5. Se captura en este momento. Alfil C5 y aquí rápidamente pues vamos a ver la diferencia de piezas menores en la que el caballo para hacer según qué movimientos va a necesitar pues de varias maniobras. Tras estas jugadas torre D5 viene con ataque al alfil, este viene a E3, caballo E5 y tras H4, H6 defendiendo G5, ¿no? Ese doble que tenía por parte de alfil y peón. Se cambian piezas en esta posición o peones. Torre D4 buscando el cambio masivo de material por parte de Carlsen y
Pragnananda casi que no tiene nada mejor que ofrecer. Caballo C6, ataca al alfil, este se retira a C3 y tras G4, rey F2, G por F3 y rey por F3. El rey, como vemos, pues se mueve por casillas blancas, perdiendo quizás pues algunas casillas. El rey blanco está muy activo en el centro del tablero y esto nos referíamos con esta jugada para bueno, traer el caballo por otras casillas. De momento caballo B8, a lo que se contesta con rey D4, caballo D7 y alfil B4. Un movimiento importante en el que el alfil controla casillas por las que, por ejemplo, el rey pues ya no tiene acceso a la defensa de sus peones en el flanco de rey. Tras estos movimientos, de momento, caballo B6, B3, también importante esta jugada por parte de Carlsen, evitando saltos del caballo y poder activarse o llegar a una casilla importante como C4, siendo bueno, pues una casilla blanca y prácticamente inalcanzable o no pudiendo atacar por parte de las blancas. Tras estos movimientos intenta o se mueve el caballo a D5, ataca al alfil D2, se coloca dos casillas del caballo y caballo F6 con más maniobras para volver sobre la casilla de D7, E4 ganando espacio, caballo D7 y alfil B4 nuevamente volviendo, caballo F6 y E5. Carlsen ha ido avanzando su peón y las demás piezas pues no tienen mucho progresión, ¿no? Es verdad que el caballo llega de 5, ya que no está defendido por el peón, alfil de 6 y tras jugarse B4, una jugada que quizás, bueno, pues podría haber algún movimiento más de caballo, como caballo F4, se coloca en casillas negras y tras rey C4 con doble ataque sobre dicho peón, quizás puedan ser más fácil atacables estos peones ahora que se han colocado en esta posición, trayendo al rey a B5, aunque bueno, se trae en la próxima jugada, pero es difícil de capturar, ¿no? Caballo C3 jaque, rey por A5 y tras caballo A2, de momento el peón de B4 queda defendido y continúa la partida con rey A4. Tras estas jugadas rey D5, el problema que tienen las negras es que tampoco se pueden ir muy lejos, ya que un peón pues está coronando. Rey B5, rey E6 volviendo y tras rey C4 nuevamente se mantiene el ataque en esta posición, rey F5. A estas jugadas rey D5, caballo C3 con jaque, el rey vuelve o se retira a C6 y tras jugarse rey E6, rey C5 nuevamente volviendo Carlsen a por el peón de B4. Podríamos pensar en una captura directa, pero el tema es que tras esta captura hay tablas en la posición. De ahí que pues es complicada esta posición que hemos visto anteriormente. Existe caballo 2 y la idea de las negras es jugar caballo de 4, bueno, pues ganando el peón de B3, también el peón de 5 está indefenso y una jugada como alfil de 6. Este movimiento viene con jaque, a cualquiera jugada o el rey retirándose a C7 se pierde un peón y parece que este caballo pues va a cazar al último peón, el rey está inamovible y la partida terminaría en tablas. Por lo tanto, de momento sería pronto capturar, se juega por eso rey C5, caballo A2 volviendo a la defensa del peón y tras rey B5, rey D5. Nuevamente volvemos a posiciones casi similares jugándose rey A4. Si en esta posición se captura el peón, el problema es que ahora las piezas negras juegan caballo C1, tienen a tiro pues ambos peones nuevamente. El problema del peón de B3 que está en casilla blanca y además está bloqueado por el propio alfil, y tras una jugada como E6, rey por E6 y alfil E1, pues nuevamente habría tablas en la posición, ¿no? De momento rey A4 esperando casi en el momento oportuno, rey E6 y ahora parece que esta posición sí que funciona para la captura. Se juega alfil por B4 y caballo C1. Aquí comentar dos temas. Si se captura en B4, tras rey por B4, bueno, pues cae el peón de 5, pero tras rey C5, rey E6, las blancas están ganando la partida. Y por otro lado, comentar que si las piezas negras no pueden capturar en B4, tampoco lo podrían hacer en E5, ya que el alfil se coloca a dos casillas del caballo y queda atrapado. Rey D4 llegando a la casilla de D3, pero el tema es que tras rey A3, atacando al caballo y caballo C3, se cambia material
y aquí valdría b4 o incluso a4, ¿no? El rey negro no puede, se tiene que retirar y nuevamente las piezas blancas estarían ganando la partida. Volvemos a la misma en la que se juega caballo c1, parece que podría haber tablas, pero es llegando a tiempo a defender el peón d5, se juega alfil d6, rey d5 y tras b4 el segundo peón de Carlsen empieza a avanzar. Se juega caballo d3, b5, caballo b2 jaque, rey a5, caballo c4 con nuevo jaque, atacando además al alfil, pero simplemente tras jugarse rey a6 en esta posición Praggnanandhaa decide abandonar. Nuevamente pues la captura no ayuda, ya que aunque bueno pues se cambien o se gane, un segundito, perdonad, que se me ha cerrado y eso, aunque se cambie material pues tiene un segundo peón para avanzar y bueno pues en caso de esperar se tendría que entregar quizás el caballo por el peón de la columna B y las blancas tienen un segundo peón para ganar la partida. Por mi parte nada más respecto a esta partida, vamos viendo pues alguna más de este fabuloso torneo y vamos hablando para un futuro. Un saludo, chao.